Auspicia RSB. Ingeniería CIMA. Segundo bloque de impacto económico, información de actualidad empresarial. Una de las novedades del año seguramente va a ser la venta del porcentaje de participación de la familia Viola en Bodega del Fin del Mundo a Eduardo Eurnequian, es el titular del Grupo América. Hasta ahora eran socios y la familia Viola vendió su participación, con lo cual Eurnequian pasa a controlar el 100% de Bodega del Fin del Mundo y la familia Viola mantiene el control de las operaciones de la bodega Malma. Lo habíamos invitado a Julio para este programa, tuvo un malestar, con lo cual la semana próxima seguramente estaremos dialogando con él con respecto a esta decisión. La columna de Sofía Sandoval, como lo habíamos anticipado en la apertura, que tiene que ver con la presión impositiva y un interrogante central. ¿Quién protege al contribuyente? ¿Cómo estás, Sofi? Bienvenida. Hola, ¿todo bien? Muy bien, ¿tú? Bien, muy bien. Y como mencionabas, la vez pasada que nos vimos, sí, hicimos una radiografía de los impuestos y determinamos que hay 163 sí, tributos o impuestos diferentes en Argentina, tanto los nacionales, los provinciales y los municipales. Y surge este interrogante, ¿no? ¿Quién nos protege de esta presión fiscal que muchos consideran excesiva, que muchas veces ahoga al sector privado y no hay instancias para reclamar, para defenderse? Claro. Vos mencionabas, Daniel, la vez pasada también, de esta organización que se llama Nosotros los Contribuyentes. Es una entidad sin fines de lucro, una asociación de la sociedad civil, que lo que busca es defender al sector privado que muchas veces se siente ahogado por esta presión fiscal que es excesiva. Sí, ahogado e indefenso, ¿no? Totalmente. Estamos arriba de las manos, esto es el Estado. Exacto. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, la organización lo que hace es proveer información, porque sabemos que pagar impuestos no es solo que nos debiten dinero en nuestra cuenta bancaria automáticamente, sino que requiere también de muchos pasos burocráticos, de tiempo, de energía. Entonces, en ese asesoramiento participa esta organización, Nosotros los Contribuyentes, y también busca gestionar ante los legisladores una reducción en la presión fiscal para llevarla a niveles que ellos consideran más razonables y más equitativos. Sí, y acordes con las condiciones requeridas para la inversión, ¿no? Claro, y también acordes a estas contraprestaciones que después el Estado nos brinda a cambio de estos impuestos que pagamos, ¿no? En realidad la organización funciona en Argentina, es de nuestro país, pero forma parte de la World Taxpayers Association, que es una organización que nuclea a estas asociaciones de contribuyentes en 60 países del mundo y que tuvieron un logro muy importante porque en 45 naciones lograron el tax flat o el impuesto plano, que es un cambio en la metodología impositiva que reduce la presión fiscal y, aunque parezca contradictorio, incrementa la recaudación. ¿Cómo sucede eso? Aunque hay menos impuestos, ¿cómo se aumenta la recaudación? Bueno, ellos demostraron que cuando los impuestos son más razonables, más equitativos, la gente siente que están más justificados, los paga más, ¿no? Se reduce la evasión fiscal y es así como se incrementa la recaudación, a pesar de que los impuestos son más bajos y parece que ocurriría lo contrario, ¿no? Bueno, Alberdi ya señalaba que en relación a los impuestos más vale poco a muchos que mucho a pocos. Que en la Argentina es mucho a muchos, ¿no? Mucho a muchos, pero también hay mucha evasión fiscal por este tema, ¿no? Al considerarlos tan excesivos, tan injustos en muchos casos, lo que se hace es evitar lo más posible pagar los impuestos y así también se reduce la recaudación del Estado, que es necesaria para sostener todo este gasto público que mencionabas en el bloque anterior, ¿no? Además, ahí hay otro tema, que es la arbitrariedad en cuanto a que, por ejemplo, uno paga impuesto de patentes sobre el 100% del valor del vehículo. Ahora, lo que uno paga cuando compras un auto, la mitad son impuestos. O sea que vos estás pagando patente sobre otro impuesto que ya pagaste. Claro, uno paga impuestos sobre los impuestos. Este tipo de acciones generan muchas veces la evasión fiscal porque el contribuyente los considera injustos y lo que trata de hacer esta organización, Nosotros los Contribuyentes, es reducir este tipo de excesos que se producen muchas veces o injusticias, ¿no? A la hora de pagar impuestos. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, tiene muchas acciones en carpeta, entre ellas tratamiento con los legisladores para que empiecen a bajar los impuestos
impuestos y también que sea un tema que se hable, por ejemplo, entre los candidatos durante las campañas. Sabemos que es un año electoral y muchas veces este tema no forma parte de las plataformas, no forma parte de los debates presidenciales y esta organización, nosotros los contribuyentes, lo que busca es que se empiece a hablar más del tema y que los candidatos digan concretamente qué van a hacer con el tema de los impuestos. Claro, ¿no? tal cual. Bueno, tengamos presente que cuando este programa salga al aire, se va a haber realizado la marcha del 21M, que por primera vez en la Argentina se hace una marcha para pedir una baja de impuestos. Claro, y es algo, como decimos, que pone el tema en agenda, claro, que obliga a las personas que están en el poder político a pronunciarse en relación a los impuestos. ¿Qué quieren hacer? Concretamente, ¿cómo lo van a tratar? ¿Si van a reducir los impuestos o los van a incrementar, por el contrario, ¿no? Y un caso paradigmático es el de Grover Norquist, por ejemplo, que es integrante de la American Tax Reform, y él lo que hizo fue, con una política bastante agresiva, ¿no? Logró convencer a muchos legisladores en el Congreso de los Estados Unidos para que reduzcan la presión fiscal, y en el caso de aquellos que prometían reducirla y finalmente la incrementaban o no hacían nada al respecto, él terminaba por escracharlos, por informar a los votantes quiénes eran esas personas que no habían cumplido con su promesa, para que el ciudadano a la hora de votar sepa quién está a favor de incrementar la presión fiscal y quién está a favor de reducirla. Sí, tal cual. Bueno, por eso es muy importante la participación y la mayor exigencia de nosotros como ciudadanos ante los legisladores, ante el poder político. Exacto, y nosotros los contribuyentes, esta organización argentina, ya comenzó con una serie de acciones. Este mes, en marzo, en Buenos Aires, realizaron un encuentro con el Círculo de Legisladores de la Nación. También participó, por ejemplo, el exministro de Economía, Ricardo López Murphy. Sí. También participaron algunos senadores e integrantes de estas organizaciones de contribuyentes de otros países del mundo. Y el objetivo es eso, empezar a trabajar junto con los legisladores en proyectos de ley que busquen reducir la presión impositiva. Claro. Bueno, Grover Norquist estuvo en Buenos Aires, ¿no? Estuvo en esta visita también, junto con otros integrantes de distintas organizaciones de contribuyentes de todo el mundo que han logrado, por ejemplo, esto del tax flat o otras metodologías impositivas que permiten reducir un poco la presión fiscal. Claro. Y como decías, Daniel, es importante la participación, por eso nosotros los contribuyentes tiene una página muy activa en Facebook que los usuarios pueden seguir, darle me gusta, ¿no? Y ahí ya sumarse, conocer las actividades, recibir más información y, como decías, ser activos y partícipes en esta misión por reducir la presión fiscal. Claro. Ahora, es interesante, vos mencionabas que hay unas 60 asociaciones de contribuyentes en distintos países del mundo. En distintos países, sí. Incluso, o especialmente en países en donde los impuestos son relativamente más bajos o hay menos arbitrariedad fiscal. Por eso es interesante que se conozca que no es que, por ejemplo, en Estados Unidos, Nueva Zelanda o Inglaterra pagan impuestos felices de la vida. También hay una queja, un reclamo por la arbitrariedad fiscal, y eso es lo que tiene que empezar a ocurrir, porque yo siempre insisto en esto, el monopolio más peligroso es el monopolio de los gobiernos. Uno no puede decir, no me gusta el gobierno A porque me cobra muchos impuestos, contrato con el gobierno B. Entonces, de ahí la necesidad de poner límites a esa arbitrariedad fiscal, porque los gobiernos te cobran lo que quieren y te dan los servicios que quieren. Exacto. Lo importante es esto, generar como una especie de vigilancia, estar siempre controlando, como decías, más allá de que sea un país que tenga baja presión fiscal, es importante siempre estar controlando y ser conscientes de lo que pagamos. El mes pasado hablábamos, por ejemplo, de cómo naturalizamos algunos impuestos como el IVA, que ya consideramos que esa es parte del valor, o decíamos, un auto se paga la mitad del valor en impuestos y ya lo consideramos como un valor de mercado cuando en realidad la presión fiscal es muy alta. Claro, digamos, no somos conscientes cuando vamos a comprar al supermercado de que lo que compramos tiene la mitad de impuestos. Exacto, totalmente. Eso es lo que hay que tener presente, las tarifas, obviamente también pasa lo mismo. Y por eso, de nuevo, no solo quejarnos, porque es muy válido, pero pasar a la acción, hacer algo, porque yo lo que noto es la queja, que está bien, porque tenemos derecho a quejarnos, pero hacer algo para que esto cambie. Porque la clase política me parece que va a ser imposible que nos digan, les estamos cobrando muchos impuestos y se los vamos a bajar. No lo veo, hasta ahora no ocurrió.
Claro, no va a surgir de ellos, pero es importante, sobre todo, además de la acción, la unión, ¿no? Estar todos unidos y no diseminados. Y claro, en este rol es el que cumple nosotros los contribuyentes, ¿no? Que agrupa a todas estas personas que quieren ser partícipes en la decisión de cuántos impuestos se pagan, unirse y hacer acciones más contundentes en conjunto. Claro. Un ejemplo concreto. En Río Negro se decidió el pase a planta permanente de 2.800 personas. O sea, esto es más gasto público. Y esto es más presión sobre la actividad privada. Los gobernantes, los políticos, toman decisiones y nos pasan la factura. Bueno, esto tiene que empezar a cambiar. Es algo perverso que las decisiones de los políticos para juntar votos las paguemos nosotros. Por eso la necesidad de poner límites, de participar y de hacer algo. Y si no, después, bueno, no nos quejemos. Exacto, por eso es importante la participación. Mencionábamos nosotros los contribuyentes, lo pueden buscar en la red social Facebook, por ejemplo, y tratar de participar, conocer las actividades que tienen previstas para todo el año. Tienen una agenda muy nutrida de actividades, así que ahí se puede ya ser parte y empezar a formar parte de la solución y no del problema. Tal cual. Y como comentario final sobre este tema, para bajar impuestos hay que bajar gasto público. Es el paso fundamental, sí. Sine qua non. Sofi, para terminar tenemos una información de una capacitación muy importante. Sí, es una capacitación que va a ser el próximo jueves, el 28 de marzo, lo organiza la empresa Drager y es una capacitación en la detección de consumo de drogas y de alcohol en el ámbito industrial. Va a tener varios segmentos y, por ejemplo, se van a pensar cuáles son las tecnologías para detectar el consumo de drogas y de alcohol en los ámbitos laborales y de trabajo, y también cómo tratar con el recurso humano cuando se detectan estos casos de adicción, digamos, el vínculo ya más humano, más allá de la parte tecnológica. Van a participar Claudio Bordi como uno de los principales oradores y también los médicos Gonzalo Yariura y Horacio Trapazzi. Ellos van a ser parte y hay tiempo para inscribirse hasta el 26 de marzo, hasta este martes, a través de la Fundación Potenciar, que tiene su página web fundacionpotenciar.org/Drager, que, como decíamos, es la compañía que lo organiza. Bien, también participando Fundación Potenciar y Casinos del Río. Exacto. Se va a hacer en Cipolletti, me parece, ¿no? Sí, sí, lo pueden hacer. Exacto, y se pueden anotar, decíamos, hasta el 26 de marzo a través de la página web. Claro, digo bien, en el hotel de Casinos del Río, para la información completa. Bien, muy interesante, un tema que afecta mucho, especialmente al sector petrolero. Sí. No solo al sector petrolero, pero... Sí, está orientado al sector petrolero, pero en realidad cualquiera puede participar porque, bueno, es un tema global y que afecta a un montón de sectores del ámbito industrial, ¿no? Sofi, gracias por tu aporte. Bueno, gracias a vos. Pausa y seguimos. No se vayan. Siempre tuvo Sancor Seguros y hace unos días se adhirió online a Sancor Seguros Beneficia. Para ella, este verano viene con el doble de felicidad. Adherite a Sancor Seguros Beneficia. Suma puntos y canjealos por vouchers que duplican tus beneficios. Y disfruta de increíbles promos y descuentos todas las vacaciones. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster Ciar, el equipo que lo hace posible. Su crédito está por agotarse. ¿Querés crédito? Tomá. A ver las redes. ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta. Convertí tus puntos en recargas. Así de simple, así de fácil. Macro, tu banco cerca, siempre. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río.